Gracias. Me encuentro con el abogado Félix Ávila. Abogado, su opinión sobre esta demanda, esta condenatoria en contra del Estado, donde tiene que pagar 2.600 millones de lempiras. ¿Cómo se ha analizado este caso? Bueno, gracias. Por una parte, hay que partir de una idea, ¿no? Si el Estado está ahí como parte demandada, quiere decir que asume una posición como cualquier particular. Es decir, el Estado es demandado ante la jurisdicción civil porque obviamente el Estado se encuentra sometido al imperio de la ley. De manera que el Estado debe ser defendido efectivamente por su representante, que en este caso es el Procurador General de la República. ¿Cómo lo puede ser usted, que busca a su abogado y busca a su mejor abogado para que lo defienda? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tiene derecho a usted? Lo van a condenar. ¿Qué pasa? Que aún teniendo su derecho, pero si tiene un mal abogado, también lo van a condenar. Y si esas situaciones pasaron, entonces usted tiene que pagar por ello. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Ahora bien, si existe alguna duda, si existen sospechas de que ha habido algo anormal en ese proceso, entonces lo que se debe hacer es denunciar esos hechos. Hay mecanismos desde un principio. Si yo como litigante veo de que el juez está parcializado, entonces lo recuso, ¿verdad? Pero no tampoco lo voy a recusar simple y sencillamente porque no me gusta su color de piel. No voy a recusar al juez porque no estoy de acuerdo con su opinión quizás política, sino que porque tengo una causal legítima de recusación. Si veo que además de eso es un mal juez que es corrupto, entonces lo voy a denunciar. Pero después de todo, si ya se produjo lo que yo creo es un daño, entonces debo de acudir a las autoridades correspondientes, en este caso al Ministerio Público, para que se haga una investigación. Y de esa investigación también puede resultar que el denunciado, es decir, las autoridades de la Procuraduría también deben ser investigadas para poder determinar qué fue lo que pasó ahí. Si realmente es un acto corrupto de la Administración de Justicia o es un acto de negligencia y hasta también de corrupción de autoridades de la Procuraduría en este momento como antes. Pero lo correcto es eso, no mandar mensajes de decir ya, es decir, salí mal y por lo tanto yo no voy a pagar porque es un mal mensaje a los inversionistas, un mensaje para usted, para todos. ¿Qué sentido tiene de que usted gane una demanda si de repente quien salió perdiendo simple y sencillamente diga no pago porque la perdí? Entonces hay que mandar mensajes que vengan a dar confianza, especialmente a los extranjeros, a los inversores, que aquí hay seguridad jurídica. Entonces, como de repente, bueno, antes de proceder a pagar, vamos a investigar cómo está esto. Muy amable. Muchísimas gracias. Un abrazo al licenciado Rosendo García, al licenciado Ney Arteaga, a la licenciada Saraya Espinal y por supuesto a la amable audiencia de la tarde de HRN. Para poder descifrar una controversia internacional entre unos inversionistas en un país, y en este caso Honduras, lo podemos ver desde dos puntos de vista. En la clase de Derecho Procesal Civil, la cual tomamos nosotros en la Universidad de Texas A&M, y en el último semestre de la universidad, vimos lo que se llama la disputa de las resoluciones o la alternativa para nombrar acuerdos o árbitros internacionales en este tipo de disputas. ¿Qué dijo el juez de Nueva York y por qué se pronuncia de esa manera de acuerdo a las reglas federales del derecho civil procesal de Estados Unidos? Primero que todo, cuando existe un acuerdo, lo importante no es que existe el acuerdo, lo importante es que si ese acuerdo ha sido válido por las personas que transaron el acuerdo. En este caso, puede ser el gobierno de Honduras o los inversionistas de Estados Unidos. Entonces, independientemente que exista una sentencia o una decisión en contra del país, el juez de Nueva York hace lo correcto. Primero, porque en inglés se llama substantive law, cuando existe, vuelvo a repetir, una disputa internacional en lo que es el derecho civil de los Estados Unidos de América, y el acuerdo dice que existe una cláusula arbitral y que en cualquier resolución va a existir, entonces se hace que el lugar donde se llevó el acuerdo, que en este caso fue Honduras, Honduras puede poner la ley. El tribunal puede ser un tribunal internacional o unos árbitros internacionales. Por eso es que el juez de Nueva York indica que, de acuerdo a las cláusulas del derecho civil procesal de Estados Unidos, ellos no pueden hacer una decisión porque el contrato, el acuerdo que se hizo fue que la ley local debería decidir entre una disputa y una resolución en este caso. Y número dos,
cualquier estado puede poner la corte. En este caso puede ser la Corte de Nueva York. En el caso, por ejemplo, internacional de Mitsubishi contra Chrysler en Puerto Rico, existió que el Tribunal de Suiza iba a ser el que iba a hacer la resolución de acuerdo a un caso internacional, que son casos landmark, son casos internacionales que nosotros los estudiamos, la compañía Mitsubishi contra la Chrysler de Puerto Rico. En este caso es similar, porque lo que el acuerdo dice o puede existir es que la ley local, en este caso la de Honduras, tenga que ser la ley procesal por la cual se va a disputar. Y número dos, puede ser cualquier tribunal o cualquier árbitro. Más o menos así, licenciado Rosendo García, para comenzar. Sí, en este caso, ¿qué se puede desprender por parte de los estadounidenses? Bajo el entendido que el demandante está reclamando un pago de más de 2.608 millones de lempiras, y en nuestro país altos cargos del Poder Ejecutivo, la ministra de Finanzas, el abogado del Estado, en este caso el Procurador General de la República, han dicho que no van a pagar, que no van a tomar como válido esta decisión que ha tomado el Poder Judicial de nuestro país. Mire cómo se mira y cómo se hace la resolución de este tipo de casos internacionales. Número uno, hay tres diferentes leyes relacionadas en este caso. Número, la ley de contratos en Estados Unidos. Número dos, la ley que no existe en Honduras, que se llama Torts Law, en donde existe una lesión contra una persona, en este caso contra la empresa de Estados Unidos. Y número tres, el derecho civil. Esos tres elementos importantísimos, de acuerdo al contrato, a la ley de contrato norteamericano. Dos, de acuerdo a la ley de torts, lo que son los daños que se causan en contra de una persona, que Honduras no tiene esa ley. Y número tres, de acuerdo al derecho procesal civil. Entonces, cuando se nombra un árbitro internacional para poder dilucidar y que Honduras no quiere pagar ese contrato, en derecho civil la persona puede rehusarse a pagar. El problema es si existe fondos donde puede existir lo que se dice que sacarle los fondos a Honduras, por ejemplo. Si Honduras rechaza el pago, está bien, no hay problema, es decisión ejecutiva de que el país no quiera pagar. Entonces, ¿quién va a ser el enforzar la ley en donde pueda existir un pago efectivo a la persona? Entonces, tenemos que ver primero el contrato. Segundo, si existe un daño en contra de ese contrato y en contra del acuerdo. Y número tres, si el derecho procesal civil norteamericano y el Honduras pueden acordar de que existe un pago en contra de esa persona. Lo más importante en eso no es pagar o no pagar. Lo más importante es analizar si ese acuerdo fue verdadero, si el acuerdo no pudo haber existido, o que si alguien tuvo verdaderamente, licenciado García, legalmente la oportunidad de firmar ese acuerdo. Entonces, la defensa para Honduras, que se hace a través de la regla número 12 del derecho civil de los Estados Unidos, es buscar entre 7 opciones si ese acuerdo es legal o fue un acuerdo que incluye, aun cuando fue legal, si la persona tuvo la oportunidad de hacer ese contrato. Pero en el caso de que exista que Honduras se niegue a hacer un pago, eso es en civil, en Estados Unidos usted lo puede hacer, no tiene dinero, no tiene cómo pagarlo, entonces el juez no puede obligar ni de Estados Unidos ni de Honduras a hacer un pago efectivo, porque si la persona no tiene dinero cómo pagarlo, entonces no lo puede hacer. Ahora, el problema viene cuando existe un arbitraje internacional, y ahí es donde se nombra, cada una de las partes tiene que nombrar un árbitro, y un árbitro neutral también, para poder decidir de dónde pueden sacar los fondos. Y cómo el Estado de Honduras se supone que cualquiera de los estados tiene dinero para poder pagar una cuenta, en este caso alguna violación en contra de un derecho internacional, como en el caso de este contrato, entonces el problema va a ser si existe una orden ejecutiva para que Honduras pueda pagar ese contrato. Muy bien, gracias doctor José Tercero Midense por sus aportes en este caso que involucra capital de los Estados Unidos y la caja única del Estado de nuestro país. Solo un aporte final, doctor Tercero Midense. ¿Podrían venir repercusiones directas para Honduras? Hay quienes piensan en función de recortes de ayuda o presiones a nivel de la Cámara Baja que ya se pueden tener como manifiesto en los próximos días, y hasta la misma Cámara Alta demandando este pago.
nos salimos del escenario contractual, del escenario del derecho procesal civil, al escenario político y social y la relación que tenga Estados Unidos con Honduras. Y de pronto, cualquier actividad política y social, en el caso económico, hacia Honduras puede venir de parte del Congreso de los Estados Unidos de América, pueden haber restricciones al comercio internacional, pueden haber restricciones de visa y pueden haber restricciones de inversión en el país. Eso pasaría más al área político y social, que Estados Unidos siempre prevalece en ese sentido, porque Estados Unidos cuida, a través de ese caso, lo vuelvo a repetir para que lo puedan estudiar allá en Honduras, el caso de Mitsubishi contra Chrysler, que es una compañía japonesa de venta de vehículos, y una compañía puertorriqueña que en el primer circuito de los Estados Unidos tuvieron una resolución, una disputa similar. Entonces, que sí pueden haber repercusiones, por supuesto, políticas y sociales y económicas en contra del país, porque legalmente Estados Unidos políticamente no puede obligar al país a pagar. Muy bien, gracias. El doctor José Tercero Midense, un especialista en estos temas directamente desde los Estados Unidos, con el análisis legal de lo que puede desprenderse para nuestro país. Bueno, y la autorización del pago, mediante lo que se autorizó por parte del Banco Central de Honduras, fue de 2.608.743.862 lempiras con 24 centavos en concepto del embargo por deuda realizada en fecha 25 de enero del año 2023. Escuchemos a la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, refiriéndose a este pago de la deuda autorizada por el Banco Central de Honduras de una demanda. Mire, yo no tengo mayores elementos sobre esto, ¿verdad? Precisamente no quisiera especular sobre algo sumamente delicado, algo que está en manos de la Procuraduría General de la República, las acciones. Lo que sí puedo decir es que este es un impacto realmente muy negativo. Imagínense que un embargo de 3.000 millones. ¿Qué quiere decir eso? 3.000 millones en el marco de un presupuesto. En el marco de un presupuesto quiere decir que si la planilla mensual, exceptuando el pago de los servicios educativos, es superior a los 3.000 millones, ya ponemos en precario la planilla mensual de lo que es los distintos servicios básicos que brinda el Estado. Y no podemos decir entonces nosotros de otro tipo de servicios que son importantes para la población. ¿Legalmente puede el Estado de Honduras decir no pago, incurre o no en responsabilidad penal el funcionario que se niegue a hacer este pago? Abogado Marlon Duarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarlo. Mire que nosotros hemos visto desde muy detenidamente este caso. El asunto es lo siguiente: yo comparto con lo que dice el abogado Tercero, que asuntos estrictamente civiles no pueden llevar al orden político. Estados Unidos tiene una política de combatir la corrupción en un país como el de nosotros, que día a día estamos muy bajos en los índices de desarrollo, en los índices de analfabetismo, ¿no?, en los índices de alimentación. ¿Cómo usted va a obligar a un país, un Estados Unidos, le va a decir a Honduras, que está envuelto en la miseria, que le pague 3.000 millones a una persona, donde él se sometió después del 98 a un laudo en los Estados Unidos donde le desestimaron la demanda? Entonces yo había pensado con otros colegas que la única posibilidad es que se presente el recurso de revisión correspondiente y que se use esa denegatoria o esa inadmisión de esa demanda en Estados Unidos mediante el auto pariatis. Esto quiere decir que esa demanda no tuvo ningún efecto en Honduras y esa resolución para el pago de esta cuantía. Pero sí le puede servir a la PGR ese auto pariatis, esa denegatoria, para que la haga saber como un hecho nuevo, un hecho no conocido, ante la Sala Constitucional de la nueva Corte para admitir un recurso de revisión de todo este proceso. La otra situación es la siguiente. El recurso de revisión tiene que ser interpuesto en la Corte Suprema de Justicia
¿En la sala penal o en la sala administrativa? No, en la sala constitucional. Sala constitucional, sí. Exactamente, mire, le explico algo. Cuando estas personas se sometieron, como bien lo decía, a un arbitraje internacional, porque así lo decía el contrato, se sometieron a Estados Unidos, pero Estados Unidos determinó no darle admisión a la demanda. Esto quiere decir que este hecho nuevo lo pueden utilizar mediante la figura del auto pariatis. El auto pariatis es darle fuerza ejecutiva en Honduras o utilizar esta resolución en Honduras cuando ha sido emitida en el extranjero y que esta resolución cumpla con todos los requisitos que la ley establece. Esto quiere decir que ante esta circunstancia que se harán los trámites correspondientes, la PGR puede presentar el recurso de revisión correspondiente ante la nueva sala constitucional. Sí, entonces usted concluye que lo primero que tiene que hacerse es atacarse la legalidad de la resolución. Exactamente. Después de ese análisis, traer esa resolución a Honduras mediante ese recurso de inconstitucionalidad para que la nueva Corte, a través de la Sala Constitucional, revise las actuaciones y le dé un valor probatorio, se pronuncie a través de ese auto pariatis, que sería la resolución de la denegatoria de la admisión de esa demanda que estas personas interpusieron en los Estados Unidos. Mire, Rosendo, usted no puede obligar a Honduras a que usted pague 3.000 millones y la gente se está muriendo porque no tiene medicina en los hospitales. Pero abogado, disculpe, con todo respeto, pero ese sería un comentario de su parte, porque aquí vamos a aplicar el derecho estrictamente. No, si hay ¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa si hay una orden ejecutiva de que debe de pagarse? ¿Qué se hace con la misma? Mire, ve, usted alega el estado de necesidad de Honduras. Si Honduras usted lo pone a la par de países que en Centroamérica, aquí nomás en Nicaragua o El Salvador, nosotros estamos por muy debajo de los niveles de producción de ellos o de ingreso del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el asunto? Que usted no puede, óigame bien, que me dice usted que una persona puede cometer un delito si no ejecuta una acción, pero si usted va a causar un mal mayor, y esto quiero dejarlo muy claro, si usted quiere decir que usted va a causar un mal mayor del beneficio que le va a otorgar a una persona por pagarle, yo creo que hay una causa de justificación de la ministra Rixi Moncada para no pagar. Es decir, que usted no va a poner en precario la vida de las personas por cumplir una sentencia de esta, porque lógicamente es exagerado. Es exagerado. Nunca habíamos visto en Honduras una situación de esta naturaleza. Ahora, abogado, pero aquí hay un fallo que ordena pagar esta cantidad. Y otra consulta. Claro. Se dejó vencer estos plazos, ¿podría haber incurrido en delito el procurador o los que estaban en ese momento para dejar pasar porque tal vez, porque aquí esto no se acostumbra, habría alguna movida de por medio? Mire, en primer lugar usted tiene que analizar cuánto fue la cuantía original de esta demanda. Acuérdense que esta fue una empresa subcontratada por Nacional de Ingenieros. Nacional de Ingenieros fue la compañía que subcontrató esta empresa. Perdón. La cuantía fue como de 16 millones de lempiras en aquel momento. Aquí estamos hablando de más casi 150 millones de dólares. O sea, es algo exagerado. La otra situación que usted me acaba de preguntar, de si hay una mala praxis administrativa o si hay un prevaricato administrativo por parte de los funcionarios que no hicieron su trabajo con la debida diligencia y que la posición garante de estas personas estaban al mando del Procurador General de la República en su momento, pues lógicamente se tiene que hacer mediante una investigación. Y el otro punto más importante, vuelvo y le repito, tiene una causa de justificación, ¿verdad? Por si es acusada por un delito la ministra del Azar para no darle cumplimiento a esta nefasta sentencia, claro que sí la tiene. Claro que sí la tiene una causa de justificación y solo vamos a los índices de desarrollo de este país. Abogado Duarte, pero le insisto, usted es profesional del derecho de mucha connotación. Estamos hablando de un asunto en el cual hay una resolución que ordena pagar y hay un fallo que dice que el procurador se allanó de hecho porque no hizo contestación de la demanda. Hágame una conclusión. Entonces, ¿qué deberá hacer el gobierno de Honduras? ¿O qué deberán hacer el procurador actual, aunque no sea abogado y notario, y el subprocurador? ¿Qué deberán hacer?
Mire, si lógicamente cuando usted me manifiesta todas estas situaciones irregulares que se dieron en este proceso, porque es imposible que venga un procurador y tácitamente, por dejar de ser un término, se allane prácticamente a las pretensiones de una demanda tan grande como esta, lógicamente es un impacto enorme. La única posibilidad jurídica que tiene el Estado es revertir este fallo mediante un recurso de revisión, y si no, lógicamente le tocará pagar lo que la resolución dice, porque esa es la única salida jurídica que yo le veo. Si usted no revierte mediante un recurso de revisión, pues le va a tocar pagar al Estado. Ya para concluir, esta demanda, antes de haberse vencido los plazos, debió entrar ante lo contencioso administrativo, no ante lo civil. No, es que acuérdese que es en materia civil, por eso es una gestión entre particulares, es decir, la situación jurídica de esto es conlleva a que sea la vía civil la que tiene que resolver estos desaguisados jurídicos, y eso por tal razón llegó a su sentencia. En todo caso, hubieran presentado nosotros le llamamos excepciones dilatorias, que son por incompetencia del tribunal. En este caso nunca fue objeto o tela de duda el hecho que la competencia civil era la que tenía que llevar el proceso. Muy bien, muchas gracias, abogado Marlon. Sin duda alguna estamos ante una situación jurídica que deberá ser corregida, Rosendo, porque mire, estos son los problemas que le dan, porque el procurador y el subprocurador no son notarios. Ocurre que si un joven de 17 años se casa